yo soy Carly. Yo soy Di. Y esto es Carly Di. Bienvenidos a otro video. Aquí traemos un video muy solicitado por uno de ustedes. Ay, no veo nada. Estamos cieguitas, ¿Cómo era gente. vivir en la Ciudad de México en 1890? Vamos a dar un viaje en el tiempo. A mí me gustan mucho este tipo de videos. Me encanta ver videos de la historia de un país cuando en 1800, 1900. Me encanta ver fotos y de todo eso. Exacto, para hacer un contraste de lo que era y lo que es hoy Ciudad de México. Bueno, creo que debe ser la capital de México, porque casi siempre estos videos son de las capitales. Sí. Pero es muy bonito ver todo el progreso y todo el tiempo que ha transcurrido y lo mucho que ha levantado la ciudad. Eso es increíble. Exacto. Pero bueno, nada, vamos a estar comenzando. Por favor, si ven que estoy haciendo así, es que se me perdieron los espejuelos, no sé dónde están. No, de verdad que no sé dónde están. Llevo 2 días. No, llevo 2 días buscándolos, no los encuentro, así que considérenme si no entiendo, no veo mucho. Yo voy a ir a estar preguntando ahí a Dani si es que ve, porque por lo que vi, ya está ciega también. No, es que o sea, el fondo era blanco y las letras eran blancas y no puedo ver el título. Pero bueno, nada, vamos a comenzar. No se olviden de suscribirse, regalarnos un like, activar la campanita de notificaciones Síganos en nuestras redes sociales. y en nuestros canales que están en la biografía del perfil y hypen. Musiquita bacana. Ay, qué lindo. Ay, qué Los lindo. vestidos. No había pantallas, solo el eco de los cascos sobre la piedra. El crujir del tranvía y las voces de los vendedores dibujaban la atmósfera de la Ciudad de México en 1890. Un mundo de faroles encendidos y un tiempo que avanzaba con calma. Si te gusta descubrir cómo se vivía en otras épocas, puedes suscribirte y acompañarme en este recorrido. Y mientras empezamos, cuéntame de qué ciudad estás viendo este video. Y dime también, ¿qué década te gustaría que exploremos después? En 1890, la Ciudad de México era una capital que respiraba entre 2 siglos. Conservaba la herencia profunda del periodo colonial, visible en sus iglesias, conventos y edificios de cantera. Pero al mismo tiempo, comenzaba a insinuar cambios que anunciaban la modernidad. Las calles del centro eran el corazón palpitante de la vida urbana, llenas de comercio, carruajes y transeúntes, vestidos con una formalidad que hoy parecería impensable para el día. La vida social ocurría cara a cara. No existían distracciones electrónicas ni prisas industriales dominantes. El ritmo estaba marcado por la luz del amanecer, por las campanas de las iglesias y por el cierre natural que traía el anochecer. Las conversaciones se extendían sin interrupciones y la presencia física era esencial para cualquier encuentro, ya fuera comercial, político o familiar. Era una ciudad donde tradición y cambio convivían con equilibrio delicado. Mientras algunos barrios mantenían costumbres casi intactas desde décadas anteriores, otros comenzaban a adoptar nuevas formas de transporte, La ropa, ¿viste ese iluminación vestido? y organización urbana. Y en medio de todo, la población Supercolonial construía todo. su rutina diaria, La con una estructura. mezcla de disciplina social, orgullo capitalino y una profunda conexión con los espacios públicos que daban identidad a la ciudad. En 1800 Oye, que esto es IA, pero parece de verdad. Me No. parece estar viendo una película, una réplica exacta de Oigan, la época colonial la de IA México. llegó para salvarnos a muchos. Wow. O sea, imagínense que esto nada más lo podríamos apreciar en libros de historia, en dibujos de personas de cuando aquellos que eran pintores y demás, fotografías antiguas en blanco y negro. Imagínense la IA, el poder que tiene para hacer esto y que nosotros lo veamos tan perfecto, ¿sabes? Es algo increíble. Tú estás ahí, ¿sabes? Es una cosa increíble, me encanta. Y, o sea, sí se podía hacer uso de los libros porque hay libros que están muy bien descritos, que Claro. detallan punto por punto cómo era la situación, cómo eran las casas, incluso cómo eran los vestidos. Pero la imaginación depende de cada persona y cada persona iba a tener una versión distinta de lo que estaba leyendo. Ujú. Y pues esto vino para ayudar, o sea, con un prompt exacto ya el creador pudo hacer que México como que reviviera. O sea, yo no tenía ni idea de que era tan lindo. No. Es precioso. Esa época a mí me encanta. 1990, la Ciudad de México vivía bajo el impulso del porfiriato y esa influencia comenzaba a sentirse con fuerza en sus avenidas más emblemáticas. El Paseo de la Reforma ya se había consolidado como el símbolo de esa aspiración moderna. Una vía amplia, arbolada, adornada con estatuas de héroes liberales que marcaban un relato oficial de progreso y orden. Caminar por allí no era simplemente trasladarse de un punto a otro, era participar de una puesta en escena urbana Qué chic. que buscaba mostrar Sí, una me capital encanta. refinada,
tipo alineada Bridgerton, con eso. las grandes ciudades europeas. No podían Ese deseo faltar de los modernidad cantaritos. también se reflejaba en la arquitectura. Colonias como Santa María la Ribera y La Juárez comenzaban a destacar con residencias de estilo afrancesado, fachadas ornamentadas Ay, qué y lindo. detalles importados que hablaban de estatus y apertura Y todavía se cultural. conservan Mientras esas- tanto, esas telas. el centro histórico mantenía su estructura colonial, pero incorporaba Me mata el escaparates vestido. más elaborados y edificios renovados que mezclaban tradición con influencias extranjeras. La ciudad no abandonaba su pasado, pero lo revestía con una nueva estética que respondía al ideal de elegancia promovido por el gobierno. Al caer la noche, el cambio era aún más evidente. Para finales del siglo XIX, varias calles principales ya contaban con alumbrado eléctrico, una innovación que transformaba Wow. la experiencia urbana. Cuando aquello y Las nosotros luces no seguimos solo aquí extendían sin la actividad electricidad. después del anochecer, sino que reforzaban la sensación de seguridad y sofisticación en las zonas más transitadas por la élite. Sin embargo, esa modernidad luminosa no alcanzaba por igual a todos los barrios, y mientras algunas avenidas brillaban con energía nueva, otras seguían dependiendo de sistemas más antiguos. Así, el día a día en la capital combinaba tradición y exhibición de progreso. Entre carruajes, tranvías y paseos formales, la ciudad proyectaba una imagen de estabilidad y avance, aunque bajo esa superficie elegante persistían contrastes sociales profundos. Vivir allí significaba moverse en un escenario donde cada avenida, cada fachada y cada farol formaban parte de un relato mayor, el de una metrópoli que quería mostrarse moderna ante el mundo, sin dejar de cargar la complejidad de su propia historia. El pulso cotidiano de la Ciudad de México en 1890 se movía sobre rieles, pero no eléctricos, sino guiados por la Qué fuerza bonito. paciente de las mulas. El tranvía de mulitas era el corazón del Qué transporte bonito. urbano. Las Casi calles todas de las piedra, rutas sí, partían del superlindo. Zócalo y se extendían hacia las distintas zonas de la capital. No sé por qué, pero al menos a mí me gusta tanto este tipo de época. Me hubiera gustado que se hubiera prevalecido todo así, las calles así. Obviamente no, porque ahora hay mucho transporte. Obviamente las calles tienen que ser más grandes y que estén en buen, o sea, estado para los vehículos y demás. Pero hay otras cosas que han cambiado, por ejemplo, las estructuras así tipo coloniales, así con cosas, esculturas súper lindas así de esas épocas, wow. Y ahora tan moderno que es el mundo y es tan diferente. Al menos yo no soy del mundo moderno, digo yo soy como que más de por eso me gusta mucho, me cautiva mucho. Aquí en Cuba hay una ciudad que sí se mantiene colonial, al menos el centro, que es Trinidad, que Trinidad. todavía conserva las calles empedradas, que eso es una belleza. Es como estar viendo Yo este quisiera video, ir ahí, ay, porque Dios. incluso hasta el centro hay como una fuente colonial, en muchos museos, unos al ladito del otro, las casas coloniales, incluso hasta los cafés, que fueron un poquito remodelados como para que los turistas fueran y demás. Le conservaron como que la estructura, solo pusieron Una mesitas, belleza. alguna barra, otra varía, pero mantuvieron casi todo bastante colonial, y eso por eso todo el mundo le gusta ir a Trinidad cuando viene acá a Cuba, porque es como pasear por La Habana Vieja, pero en el centro. algo Sí, así. hay uno de ustedes que me había comentado que vino una vez a Cuba, pero nada más fue a Trinidad, ¿sabes? Porque tenía amistades ahí y todo lo demás. Escogió muy buen lugar. Sí, es un lugar muy cubano, muy que guarda mucha historia y es muy genial. Yo lo he visto por fotos, desgraciadamente, pero yo pienso en algún futuro poder ir porque es algo tan precioso que no me lo quiero perder. Y pues también se puede asemejar un poco con México, porque ustedes también tienen muchas estructuras coloniales que de hecho fuimos conquistados por los españoles. Las Al menos estructuras se eso- deben de padecer. Al menos eso quedó bien, vamos a Exacto. decir. Dando el centro con barrios en crecimiento y permitiendo que la ciudad comenzara a expandirse más allá de su núcleo La tradicional. sastrería. Existía una jerarquía clara. Carros de primera clase, más cómodos y costosos, Claro. y de segunda clase, más accesibles Unos y burritos. sencillos. Incluso había tranvías fúnebres, Uy, diseñados imagínate especialmente eso. para trasladar No. féretros y acompañantes No sabía que existía hacia tampoco. cementerios como el de Dolores. El tintineo constante de las campanas de las mulas y el rechinar del hierro sobre las vías formaban parte del paisaje sonoro permanente de las áreas más concurridas. En el terreno de la comunicación, la capital era el gran nodo nacional bajo la Wow. consigna de orden y progreso. El telégrafo simbolizaba poder y control. Sus líneas seguían las rutas ferroviarias y permitían que órdenes gubernamentales
noticias urgentes y decisiones comerciales viajaran con una rapidez inédita. Sin embargo, su costo lo reservaba principalmente para asuntos oficiales o empresariales. Para la mayoría de la población, el correo seguía siendo esencial. En esta década se consolidó la cultura de la tarjeta postal, que se volvió objeto de colección y orgullo. Enviar imágenes del centro urbano era una manera de presumir la modernidad de México. La noche capitalina también atravesaba una transformación visible. El alumbrado de gas, con su luz amarillenta y parpadeante, requería que los serenos encendieran Bueno, el farol qué lindo al los niños. atardecer, creando sombras largas Oye, ¿verdad y que una esos corsets atmósfera el día entero? íntima en calles y plazas. Pero Hacían hacia cinturita. 1890, Te hacían cinturita, en las pero avenidas wow. principales ¿Cómo y en aguantaban? los espacios más representativos, comenzaron a instalarse bombillas eléctricas. Fue un verdadero choque cultural. Muchos salían simplemente para observar cómo la luz aparecía sin llama visible. Paralelamente, Ni el se parece teléfono mucho. empezaba a abrirse paso, con cerca de 1000 suscriptores en la ciudad, números de apenas 3 dígitos y la intervención indispensable de una operadora para conectar cada llamada. El corazón del consumo en la Ciudad de México de 1890 latía con fuerza en las calles más elegantes del centro. Allí se concentraba el llamado Triángulo del Lujo, donde el dinero encontraba escaparates capaces de competir con los de Europa. Tiendas como el Palacio de Hierro, inaugurado en 1891, y el puerto de Liverpool comenzaban a redefinir la El niño experiencia de repartiendo el compra periódico. con edificios de estructura Siempre eran los metálica y niños. amplios departamentos de En esas telas épocas. importadas. Caminar por esa zona no era solo La observar Virgencita. mercancía, era participar de un ritual urbano donde la modernidad se exhibía en vitrinas relucientes. Hoy en día quedan Los pocas cafés sastrerías, ¿eh? funcionaban como Ya eso no verdaderos se ve. centros de Un opinión lujísimo. pública. En establecimientos emblemáticos del primer cuadro de la ciudad, entre tazas de café y chocolate espeso, se discutían decisiones políticas, se comentaban estrenos teatrales y se intercambiaban rumores que luego circulaban por toda la capital. Para las mujeres de la alta sociedad, los salones de té ofrecían un espacio social aceptable fuera del hogar, rodeado de porcelana fina y repostería francesa. Allí también se tejían alianzas y se consolidaban reputaciones. La moda convertía el cuerpo en vitrina social. Para las mujeres, el corsé moldeaba la silueta de avispa, mientras vestidos pesados con polizones, encajes y sombrillas protegían una palidez asociada al estatus. Para los hombres, el traje oscuro, el bastón y el bigote perfectamente cuidado El bigote. definían respetabilidad. Cada prenda comunicaba posición, aspiración y pertenencia. Viendo estas imágenes, uno no puede evitar preguntarse, ¿se imaginan hoy salir a la calle con tantas capas de vestidos Ay, y ese no. corsé bajo el sol de la tarde? ¿Qué ¿Creen va? que aguantarían O sea, la elegancia? A mí me gustan mucho ese tipo de vestidos súper fancy, así súper preciosos. Me siento muy chica, ¿sabes? Algo muy girly, I'm just ¿sabes? a girl. I'm just a girl. Pero el problema es usarlos diarios, o sea, no, que va. O sea, sí es verdad que cinturita y todo, pero no, el aire que te debe de faltar es terrible. Yo sé que esas personas están acostumbradas, pero yo me imagino que estuvieran el día entero así, ¿sabes? No puedo respirar, o sea, y tú hablando y pálida y... Y yo pálida y muriéndome allí. Qué va, no. Sin poder mantener una conversación normal El porque día estás entero- agonizando por dentro. El día entero con eso no me parece. No, y que también eso es para las señoras de alta alcurnia. Claro. Y pues que... Sí, eso era para la gente noble. Exacto, porque debajo de esos vestidos lleva un aro, como Un los aro de los así, vestidos de ¡buah! quinceañera. O sea, hay algunos que sí eran más grandes, hay de todos tipos. No, Pero para ponerte ese aro, o sea, fíjate si debías haber tenido dinero para usar eso, que necesitas una sirvienta que te ayude a ponerte el aro y luego O bueno, tu si la mamá. parte de aquí o el otro vestido de arriba, bueno, eso también dependiendo. claro. No, para mis 15, ustedes saben que en la fiesta de 15 uno se pone un vestido súper lindo así para la fiesta. Ese vestido a mí no me dura media hora. Yo enseguida me cambié y me puse uno cortiquito. Porque eso corsé apretándome tanto así, yo me quedé sin aire, no estoy acostumbrada. Que sentí que me ahogaba. Es que también aquí hace mucho calor. También. Eso No sí. quiero imaginar cómo era México en los años de antes, los meses Sí. de verano, o sea, cómo hacían las mujeres para no ahogarse de la cara. No, literal. Francia de 1890 a cambio de tanta incomodidad? Pero fuera de ese circuito refinado,
la cultura popular mantenía su propia vitalidad. Las pulquerías y los grandes mercados reunían a quienes sostenían la actividad económica diaria. Mientras una minoría brindaba con cognac francés, la mayoría encontraba en el pulque y los corridos una forma distinta, pero igualmente poderosa, de identidad urbana. Así, entre vitrinas iluminadas y cafés llenos de conversación, nos damos cuenta de que cada década tiene su propia forma de mostrarse al mundo. Si disfrutas explorar estas transformaciones conmigo, suscríbete para no perderte los próximos viajes en el tiempo. Y ahora, cuéntame, ¿desde qué ciudad nos ves? ¿Y qué década quieres ver en el próximo video? La vida social en 1890... Un poquito de era semejanza aquí es La Habana, un teatro con al esa aire época. libre. Tiene No muchas se estructuras caminaba así solo parecidas para en el centro. trasladarse, sino para ocupar un lugar visible dentro del orden social. La Alameda Central representaba el corazón de esa elegancia qué urbana. lindas esas tiendas Tras las así. remodelaciones impulsadas durante Las el vitrinas. Porfiriato, el parque adoptó un estilo afrancesado, con fuentes de mármol, estatuas de bronce y senderos perfectamente trazados. Los domingos al mediodía y los jueves por la tarde se realizaba el paseo. Hombres y Qué mujeres fancy caminaban todo, en qué sentidos chic. opuestos, permitiendo un intercambio calculado de miradas y saludos discretos, siempre Con bajo la chaperona. observación colectiva. En el centro de muchas plazas se alzaban kioscos donde bandas como la de Zapadores o la Orquesta Típica interpretaban valses, polcas y marchas. Solas, de Juventino Rosas, se convirtió en uno de los valses más reconocibles del momento, acompañando esa coreografía social donde cada gesto tenía significado. El sombrero, por ejemplo, funcionaba como lenguaje. Tocar ligeramente el ala era un saludo informal. Retirarlo por completo frente a una dama o a una figura de autoridad demostraba respeto absoluto. La conversación era pausada belleza. y extensa. Un arte que incluía hablar de ópera, salud familiar y viajes a Europa. Pero la vida social no se entendía sin la dimensión religiosa. La misa dominical era más que un acto de fe. Era un ritual comunitario. Las familias acudían a la catedral, a San Francisco o a Santo Domingo, no solo para escuchar el sermón, sino para reafirmar su presencia dentro del orden social. Y por encima de todas las devociones, la Virgen de Guadalupe ocupaba un lugar central en la identidad de la ciudad. Su imagen no solo estaba en templos y altares, sino también en hogares y comercios, en pequeños retablos que acompañaban la vida cotidiana. La fe marcaba el calendario, moldeaba el comportamiento y hasta influía en la manera de relacionarse en público. El flirteo existía, pero vigilado. Las jóvenes utilizaban el abanico y las miradas como códigos sutiles, siempre bajo la supervisión de madres o tías que ejercían de chaperonas. El contacto físico era prácticamente inexistente en público. Predominaban las reverencias Normal. y apretones de mano con guantes. La puntualidad era obligatoria y la vestimenta impecable. Nadie salía sí, la a la vestimenta plaza 10 en de ropa 10. doméstica. Incluso los sectores populares reservaban su mejor atuendo para esto. No sé en qué punto de la historia, o sea, cambió ese tipo de interacción a la hora de filtrear. Literal. Porque cuando antes, bueno, uno no se podía ni de tomar de las manos o uno no podía ni tocar ojos. No, eso nada. era como O sea, que una tú falta allá, de respeto, a, ¿sabes? a 5 Ya metros. se eran así, eso era ya una falta de No, respeto. o sea, ¿quién fue el valiente que dio el primer paso? El primer paso es que dijo, Ahora "Ven". ¿sabes? Me surgió esa duda porque, o sea, hoy en día se ven cada cosa. Porque quién puso el punto y aparte, pero hubo otro que se excedió de la Literal. tocadera en público. Yo eso no... Digan en los comentarios Díganos si saben ustedes algo si de saben eso. acerca de más a fondo de la historia. Sí, porque a partir de los 2000 por ahí, cuando... Yo creo que también fue con el cine y como que se fueron excediendo con las escenas subidas de tono. Creo que también fue por Puede eso. ser por el cine revolucionó mucho la música. Ujú. Estos momentos de convivencia. Mientras la Alameda era escenario peatonal, el Paseo de la Reforma se convertía en desfile de carruajes. Las familias acomodadas exhibían vehículos tirados por caballos elegantes, y ver pasar el carruaje presidencial o el de algún magnate era un espectáculo comentado. Hacia finales de la década, la aparición de bicicletas
incluidos los llamativos biciclos, comenzó a simbolizar modernidad y juventud. Así, entre música, protocolos y paseos calculados, la capital consolidaba un sistema de convivencia donde cada espacio público reforzaba jerarquías y aspiraciones. El ritmo de la Ciudad de México en 1890 estaba marcado por sonidos naturales y referencias colectivas, no por relojes personales ni alarmas Ahora todo es más mecánicas. La fácil. mayoría no llevaba reloj de bolsillo. Ese era un lujo reservado para unos cuantos. El verdadero regulador del tiempo Los vestidos eran las tradicionales campanas de las mexicanos, qué iglesias, lindo. desde la Así tipo catedral mariachi. hasta San Mira. Francisco o Santo Domingo. Qué el alto. ángelus, Qué al alto, qué amanecer, miedo. Qué al miedo, mediodía sí. ¿Cómo y al te bajas de atardecer ahí? Bueno, sí. organizaba la jornada. Tienes que brincar Esos así, hacer un repiques malabar para bajar de ahí. indicaban cuándo iniciar labores, cuándo detenerse para comer y cuándo recogerse en casa. El día tenía pausas claras, casi sagradas. Entre las 2 y las 4 de la tarde, la ciudad disminuía su intensidad. La siesta no era un capricho, sino una costumbre profundamente arraigada. Los comercios cerraban sus puertas y las familias se reunían para la comida principal, el momento más importante de cohesión diaria. Esa pausa estructuraba la vida social tanto como cualquier paseo dominical. Había una sensación de orden repetido, de estabilidad construida sobre horarios compartidos por toda la comunidad. La ciudad era, además, profundamente caminable. Las distancias se medían en cuadras y pasos, no en minutos de tráfico. Al recorrer siempre las mismas calles o abordar los mismos tranvías de mulitas, los vecinos se reconocían con facilidad. Se sabía quién era el panadero, el sastre o el boticario. La confianza no dependía de contratos escritos, sino del trato constante y la reputación sostenida en el tiempo. El silencio relativo, sin motores ni claxon, permitía que los pregones llenaran el aire. Cada vendedor ambulante tenía su propio canto distintivo, desde quien ofrecía gorditas hasta el gasero que anunciaba su llegada. La repetición era vista como seguridad. El paseo dominical, la misa matutina, la tertulia nocturna en casa tocando el piano o jugando cartas Wow. formaban parte de un ciclo estable que daba sentido al paso de Amo los la días. IA, te lo juro. En contraste con Es la increíble ver actualidad, estas imágenes donde así. la velocidad supera fácilmente los 100 kilómetros por hora y la conexión es digital e inmediata, en 1890 el límite urbano rara vez superaba los 15 o 20 kilómetros por hora Dame la de un escoba. carruaje. El Wow. espacio se experimentaba Parece una escoba de lentamente, bruja de eso, y esa de volar de lentitud eso. permitía que cada encuentro, Ay, qué lindo el cada mantel. trayecto, se El integraran candelabro. con naturalidad en la memoria colectiva de la ciudad. Mirar hoy a la Ciudad de México de 1890 es asomarse al cimiento emocional de la metrópoli actual. Muchas de las zonas que entonces representaban progreso y elegancia Son muchos años siguen ya. formando parte del corazón urbano, aunque el ruido de motores haya reemplazado al tintinear de las mulas. Donde antes el desplazamiento dependía del paso constante de un carruaje, hoy la velocidad domina el paisaje, reduciendo trayectos que en el siglo XIX se recorrían con paciencia y observación. Sin embargo, bajo la aceleración contemporánea persisten huellas silenciosas de aquel tiempo. Los parques continúan siendo puntos de encuentro, aunque ya no existan circuitos separados para hombres y mujeres, ni códigos de saludo dictados por el ala de un sombrero. Ya Los todo el mundo antiguos se puede trayectos saludar. del tranvía marcaron la expansión hacia barrios que hoy forman parte esencial de la ciudad. Incluso la costumbre de reunirse en el centro, de pasear sin rumbo fijo o de convertir el espacio público en escenario social, tiene raíces profundas en esa época. También la comunicación revela el contraste. Lo que en 1890 dependía de cables telegráficos, cartas escritas con tinta y la mediación de una operadora telefónica, hoy ocurre en cuestión de segundos y sin contacto físico. La ciudad se volvió más rápida, más densa y más ruidosa, pero en el fondo sigue organizada alrededor de la misma necesidad humana: encontrarse, intercambiar ideas y pertenecer a un lugar compartido. solo se han hecho las Cambio cosas no más fue fáciles. una ruptura brusca, Se ha mejorado sino una toda la calidad de vida y transformación demás. gradual. Aquella capital de finales del siglo XIX aprendía a integrar electricidad,
tranvías y arquitectura europea, sin desprenderse por completo de su herencia colonial. La ciudad actual... O sea, quisiera que muchos de ustedes en los comentarios nos dijeran, porque aquí hay muchas partes de varios lugares así, que si son de por ahí, de lo que nos están enseñando y que ven que haya cambiado, que nos los digan. Y si no sé, si tienen alguna foto que enviarnos de cómo está ahora para compararlo con el video, me gustaría mucho verlo, porque a mí me gusta ver muchas fotos de comparación de antes y después. Eso es muy genial. Y díganos si algunos de ustedes como que les gusta este tipo de ideas, o si alguno, se me ocurrió ahora de que si alguno de ustedes es pintor, se les ha ocurrido retratar este tipo de cosas. Porque las pinturas antes también marcaron un antes y un después con esto. O sea, la IA nos ayudó muchísimo, pero las pinturas eran fundamentales para poder entender la historia de su país. Entonces díganos si ustedes tienen el honor y el placer de saber dibujar tan bien y retrataron esto, por favor. Es heredera directa de esa transición. Y tal vez por eso mirar hacia 1890 no es un ejercicio de nostalgia vacía, sino una manera de reconocer que, bajo el concreto y las luces modernas, todavía late una memoria urbana que comenzó a definirse hace más de un siglo. Vivir en la Ciudad de México en 1890 era habitar una capital que caminaba entre la tradición colonial y el impulso firme de la modernidad porfiriana. Era escuchar campanas en lugar de alarmas, reconocer rostros en así cada mismo cuadra, parece una plaza de La Habana, una plaza que hay en La Habana Vieja, la plaza de las Palomas, de hecho. O en tranvía de mulitas, entre cafés como La Concordia, paseos en la Alameda. Ay, qué y lindo está vitrinas eso. elegantes La en glorieta, plateros. es una glorieta, ¿no? La vida Nosotros se decimos desarrollaba así. con una Acá se cadencia le dice que hoy glorieta. parece lejana, pero que dio forma al carácter urbano. Yo me muero que por una todavía sombrillita de define esa a la tejida. capital. Qué lindas, Quizá Dios por eso mío. imaginar Es aquella muy... época resulta tan poderoso. Pensar en la luz de gas transformándose en electricidad. En el Eso sonido era algo del vals súper raro en sobre aquel las entonces. olas, flotando en una plaza, en el murmullo de un mercado o en el crujir de las ruedas sobre rieles, nos permite comprender que la ciudad actual no surgió de la nada, sino de capas superpuestas de historia. Claro. Y si por un Eso suena momento lindo. pudieras viajar a 1890 solo por un día, ¿qué elegirías primero? ¿Sentarte en un café del centro o recorrer Reforma en carruaje? Ah, Esta lo del carruaje. conversación también por despertó algo en tu memoria o tu curiosidad. Acompáñame en los próximos recorridos. Suscríbete para seguir explorando otras décadas y comenta de qué ciudad estás viendo este video, porque quiero saber hasta dónde viaja esta historia. Wow. Y cuéntame también qué década quieres ver en el próximo episodio. No, y ustedes también, díganos qué próximo episodio quieren que reaccionemos. Este nos los mandó un suscriptor, al menos a mí me lo mandó por el Telegram, y a mí me pareció un video tan lindo para ver, porque a mí me encantó, dio en el punto exacto. Yo siento que a muchos de ustedes también les va a gustar ver de su propio país que ha cambiado y tal, o sea, es increíble. Si ya todo. nos gustaba México en la actualidad, nos encantó este México. Este México me fascinó. Cuando viajamos al pasado por aquí. Es que siento que he visto Muy lindo. una gran parte de México. O sea, todas sus calles, todos sus monumentos se parecen mucho a otras partes que hemos visto del país. Entonces o sea, se ve que esta es la capital, pero hay sus pedacitos de que parecen que son de otros estados igual, porque es el mismo diseño colonial. Y entonces en toda parte de México que uno va, díganme ustedes si se ve así más o menos parecido a las estructuras. Ustedes díganos ahí en los comentarios qué les pareció. A mí me encantó todo. Me sobran las palabras para decir qué es lo que más me gusta, porque es que todo Sí, me los encanta. vestidos principalmente, Ay, los porque nosotros vestidos. somos fans de la moda. De esa moda sí me encanta. Y pues sí, elegiría el paseo en carruaje, porque pues si nada más tengo un solo día, o sea, voy a recorrer todo el centro y todo lo que pueda. Claro. Que no tomarme un café tan A mí me aburrido. gusta mucho conocer un lugar en el que estoy, ¿sabes? Me gustaría primero turistear. Pero bueno, nada, espero que a ustedes igual les haya gustado el video. No se olviden de decirnos qué diferencias vieron, qué ha cambiado, mandar foticos y todo. Así que Y nada, los que pintan, pintura. no se olviden de suscribirse, regalarnos un like, activen la campanita de notificaciones Síganos en nuestras redes sociales. y en nuestros canales que están en la biografía del perfil y Hypen. Oh,